Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Roma, el mayor imperio del mundo antiguo, llegó a extenderse desde Gran Bretaña hasta el Medio Oriente, desplegándose sobre 3 continentes. Y el motor de esta expansión era su poder militar, ejecutado por los legionarios. Para un ciudadano pobre, convertirse en legionario le significaba hacer carrera en el ejército, recibir una paga mensual y, si lograba sobrevivir los 20 años de servicio, transformarse en propietario de tierras, pues se le asignaban, después de su retiro, a modo de jubilación. En un principio, la legión no era una fuerza profesional ni permanente, sino un ejército ocasional de ciudadanos que se alzaban en armas cuando era necesario para defender la ciudad. Solo los integrantes de las clases propietarias eran considerados ciudadanos. En contraste, la plebe, sin medios económicos, al no tener derechos políticos, tampoco tenían obligaciones militares. Cuando Roma pasó a una política expansionista, supuso que los legionarios lucharan más tiempo y lejos de casa, lo que perjudicaba especialmente a los pequeños propietarios. En el transcurso del siglo III a.C., se puso en tela de juicio cada vez más el ejército de propietarios. Comenzó el duelo con Cartago, con campañas muy largas, en lugares muy alejados, y los combatientes no podían cuidar de sus haciendas. En el año 107 a.C., el cónsul Cayo Mario propuso reclutar a hombres libres, sin propiedades, hasta ese momento exentos de obligaciones militares. A diferencia de los propietarios, a la plebe le importaba poco pasar largos periodos fuera de casa. A cambio, recibían una paga y tierras para cultivar tras 20 años de servicios. Las reformas del cónsul Cayo Mario profesionalizó al ejército. Mario también introdujo la cohorte como unidad táctica legionaria. Estandarizó el armamento de los legionarios e intensificó el entrenamiento físico y militar, aplicando una mayor disciplina. Ya en el siglo III, después de Cristo, la escasez de efectivos eran insuficientes para contener a los pueblos fronterizos. La falta creciente de voluntarios propició que se alistaran a los no ciudadanos. Cuando fue depuesto el último emperador romano, en el año 476 después de Cristo, hacía ya tiempo que las legiones romanas, como tales, habían dejado de existir. El lento ocaso de Roma fue parejo al de su ejército, poniendo en evidencia la interrelación de sus respectivas historias. Si bien los requisitos para ser un legionario fueron variando, de ser un ciudadano con propiedades en el comienzo de la República hasta ser cualquier persona dispuesta a pelear por Roma en el ocaso del imperio. En la cumbre de su gloria, para ser un legionario romano, era esencial poseer la ciudadanía romana. Por eso, los que pertenecían a los pueblos aliados o federados a Roma, debían servir en las tropas auxiliares. Un aspirante a legionario debía tener entre 16 y 20 años. Ser sano y con un buen estado físico y una estatura mínima de 1,70 m. Tenían que saber leer y escribir y, sobre todo, ser soltero. Un legionario romano tenía prohibido casarse, aunque una vez alistado, esto no se cumplía del todo. El legionario romano no solo era un soldado entrenado para la guerra.
sino que debía además ser su propia mula y un gran constructor, pues cargaba con su equipo militar y herramientas para levantar un campamento o hacer un puente en cualquier lugar. El entrenamiento de las legiones de Roma era tan duro que se decía que lo único que diferenciaba un entrenamiento de una batalla era la ausencia de sangre. Por eso es considerado como uno de los más duros de la historia. Los reclutas comenzaban con marchas de 30 kilómetros, cargados con todo su equipo, y al finalizar la marcha debían construir el campamento fortificado, protegido por terraplenes y fosos. El entrenamiento también incluía aprender a marchar en formación y a realizar las tan efectivas formaciones de combate utilizadas por la legión. Solo cuando la tropa estaba en excelente forma física comenzaba la instrucción en el manejo de las armas. Primero les daban espadas de madera y escudos de mimbre que pesaban el doble que los de verdad. Solo tras mucho tiempo entrenando, les dejaban empezar a empuñar armas de verdad, forradas de cuero, para evitar accidentes. La severa disciplina era el secreto de la increíble efectividad de las legiones de Roma. Si bien las armas estándar fueron variando a lo largo de la historia de Roma, todo soldado llevaba un casco, una protección para el torso que podía ser de cuero, cotas de malla o láminas de metal. En algunos casos también utilizaban protecciones en las piernas de la rodilla para abajo, llamadas grebas. Un escudo que fue variando su tamaño y forma a lo largo del tiempo. Una espada llamada gladius de aproximadamente medio metro, con una hoja recta y ancha de doble filo, confeccionada principalmente para apuñalar al enemigo. Lo que hacía verdaderamente mortífera a la gladius es que era ideal para el estilo de combate compacto y altamente organizado en hileras de legionarios, protegiéndose mutuamente con sus pesados escudos rectangulares. La gladius fue reemplazada con la spata, una espada más larga, durante los últimos años del Imperio, tiempo en el que las legiones no poseían la organización y la disciplina de antaño. Y una lanza llamada pilum, que no podía ser reusada una vez arrojada. La punta estaba hecha de tal forma que al clavarse en el escudo enemigo se doblaba, así que tanto el escudo del enemigo como la lanza quedaban inutilizados. Roma no se construyó en un día y tampoco cayó en un día. Los grandes hechos y procesos históricos nunca tienen una sola causa. Este es el caso de la caída del Imperio Romano en Occidente y sus legiones. La división del Imperio en Oriente y Occidente. La crisis económica que provocó hambrunas. Las guerras civiles por el trono. Y las ideas que introdujo el cristianismo, que provocó que ya poca gente se interesara en la vida militar. Debilitaron a las legiones. Y sin legiones no hay imperio. Se tuvo la necesidad de formar las legiones, en gran parte, con mercenarios de los pueblos bárbaros. Gente sin ninguna lealtad a Roma. El golpe de gracia fueron las invasiones de los pueblos bárbaros, que al no encontrar resistencia en las fronteras, poco a poco fueron penetrando en el imperio. Todos estos factores hicieron que la ciudad eterna finalmente cayera. Cuando fue depuesto el último emperador romano por los bárbaros en el año 476 después de Cristo,
Hacía ya tiempo que las legiones romanas, como tales, habían dejado de existir. El lento ocaso de Roma fue parejo al de su ejército, poniendo en evidencia la interrelación de sus respectivas historias.